¿Cómo le va, amigos? Bueno, sabemos que en estos días estuvo el ministro de Trabajo en la Cámara de Diputados. Fue a tratar de defender un poco el presupuesto. Y bueno, lo consultaron sobre fundamentalmente la izquierda, los diputados de la izquierda, que qué iba a hacer con el tema de los ajustes de los salarios, que es lo que fundamentalmente le interesa a este sector político. Y el ministro dijo que la inflación era muy alta y que era muy difícil recuperar salario en un país donde la inflación es tan alta, pero que el gobierno iba a hacer todo lo posible para ganarle a la inflación. Yo quiero reflexionar sobre esta expresión, que ya lo ha repetido en varias oportunidades el presidente Alberto Fernández, que él ha dicho en varias ocasiones que el gobierno le quiere y le va a ganar a la inflación. O sea, pretende ganarle a la inflación en la carrera del ajuste de los valores. Quizás no se interpreta esta aseveración tanto del presidente como del ministro de Trabajo, pero no se trata de ganarle o no ganarle, porque en realidad la lucha entre los salarios y los precios ya vienen desde hace muchísimos años. Recuerdo una expresión del presidente Perón que en una oportunidad dijo que los precios iban por el ascensor y los salarios por la escalera. Y entonces se ve que el presidente sigue atrasando con sus comentarios, porque no se trata de ganarle a la inflación. Lo que se trata de hacer es no tener inflación. ¿Por qué? Porque en la lucha, en esa disputa entre salarios y precios, hay muchos que ganan y muchos que pierden, sobre todo los que pierden. Quiero referirme a esa expresión que es totalmente anacrónica, porque si bien le gana la inflación, la dispersión que se produce con el proceso inflacionario hace de que algunos sectores puedan recuperarse y contener el proceso de pérdida de poder adquisitivo, pero la mayoría, y sobre todo los sectores menos pudientes, son los que no pueden reaccionar frente al proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque dependen de las decisiones gubernamentales que tienen que estar dispuestas antes de que el proceso inflacionario se produzca, porque una vez que se produjo el proceso inflacionario, al ajustar, y con esto hay muchas demoras, esos 2, 3 meses, 4 meses que se pierden, ya la gente ya perdió el poder adquisitivo del momento que tuvo que atravesar esos meses con un proceso inflacionario con el mismo ingreso sin haber sido ajustado. Entonces, no se trata de una contienda entre los precios y los salarios, sino lo que corresponde hacer en estos casos, obviamente, es contener o tratar de contener a través de un programa, de un plan económico de estabilización, que en muchas oportunidades en nuestro país se ha llevado adelante y con éxito en muchos casos. Una vez que se logran los objetivos de estabilizar la economía, a partir de allí se comienza con otro programa o otro plan que es de reactivación. Pero para poder reactivar las variables, primero tenemos que estabilizarlas todos en un punto en donde todas confluyan a la vez. Esta explicación se puede observar en los índices de pobreza y de indigencia. El gobierno informó con mucha positividad el hecho de que la pobreza se había reducido en 2 puntos. Pero ¿qué pasa? La indigencia subió casi 2 puntos. ¿Y qué pasó acá? Hay menos gente pobre. Tiene razón el gobierno que hay menos gente pobre. Pero ¿por qué se produjo eso? ¿Por un mejoramiento de sus ingresos? No,
porque como hay más indigentes, hay pobres que pasaron a ser indigentes, o sea, se redujo el sector que de por sí ya era pobre, se redujo y se bajó no solo a ser más pobre, sino a ser indigente. ¿Me entienden? O sea, no hay nada que festejar. Se observó que bajó la pobreza y que subió la indigencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hay pobres que pasaron a ser indigentes, es decir, que pasaron a estar peores. ¿Me entienden? Entonces, esa justamente es la lucha o el intento de lucha entre los distintos sectores para tratar de superar el problema de la inflación. Y referente a esto, digamos, como ya lo dijimos la semana pasada, hay un empoderamiento hacia los sindicatos y sobre todo a los sindicalistas más, que tienen mayor grado de conflictividad, que cada gremio lo hace. Lo hemos observado en el gremio de Alejandro Crespo, que es el gremio de las cubiertas, que vimos que prácticamente pararon a todo el país para lograr un ajuste que más que un ajuste digno era una especie de proceso o una maniobra extorsiva para que tomaron el Ministerio de Trabajo, tomaron las fábricas, las empresas, tuvieron el apoyo de Moyano, de Facundo Moyano, que realmente es lamentable porque el propio Moyano es otro de los secretarios sindicales que se ha empoderado debido a que las expresiones de este secretario gremial realmente son tremendas, porque ha dicho de que el problema que hubo con los empleados de las cubiertas, los empleados de estas empresas que producen cubiertas, va a ser un poroto al lado que el desorden que van a producir si las empresas no ajustan como ellos quieren. ¿Y saben qué ajuste pidió? El 131%. 30 puntos por encima de la inflación. No digo que esté mal, lo que digo es que el resto está muy mal. Y ciertos sindicatos, ciertos sindicalistas, empoderados por el tema de la inflación, porque tienen que defenderlos a alguien, terminan siendo más importantes los sindicalistas que tienen una afinidad con el gobierno que aquellos que no la tienen, por no coincidir en muchos puntos. Entonces pasa eso, que los bancarios, los empleados de seguro, los empleados petroleros, los empleados camioneros, los de empleados de Alejandro Crespo, realmente tienen una injerencia mucho mayor, no solamente frente a las empresas, porque le producen no solamente los pedidos, sino hacen paros, producen piquetes, hacen tomas de empresa, maniobras extorsivas que terminan perjudicando al resto de la población y a muchos trabajadores particulares o privados que son los que tienen que aportar el dinero para que le puedan pagar en muchos casos a estos sindicalistas y a los empleados de cada sector. Por eso, con la inflación se producen estos encontronazos en los distintos sectores que pretenden ajustar sus ingresos con razón, digamos, pero claro, ¿qué pasa con los jubilados? ¿Hay un secretario general de los jubilados? No hay, no tiene quien los defienda. Si no hay una ley que salga de las cámaras de senadores y de diputados que sean aprobadas y que tengan vigencia, si no hay un gobierno que les ajuste mediante decreto de necesidad y urgencia, no tienen posibilidad de que se ajusten sus ingresos. Y realmente hay un gran sector, que son el sector del personal que trabaja en forma marginal, o sea, el personal que trabaja en negro, no tiene ningún tipo de defensa, ningún tipo de aporte a obras sociales, ni a ART, ni jubilaciones. Y es por eso también que la vicepresidenta quiere
imponer el otorgamiento de una suma fija de 30.000 pesos, porque de esta manera sería ella la que otorga ese ajuste de sueldos y no los sindicalistas correspondientes. Entonces ella se vería beneficiado porque los que más se ven beneficiados son el personal de menor categoría. Si la suma es fija, los que están más abajo se ven en forma proporcional más beneficiados que los que están arriba, digamos. Entonces, como el sector de los que están abajo, de los más desprotegidos, corresponde al sector de la vicepresidenta, entonces ella es la que quiere que se ajusten estas remuneraciones mediante una suma fija de 30.000 pesos. Está por aparecer un IFE, que también tiene vinculación con solicitudes que ha tenido la vicepresidenta y que realmente son por cuestiones básicamente políticas, para no perder, digamos, la injerencia que tiene la vicepresidenta sobre estos sectores que realmente son los que la votan actualmente. Entonces, no confundir con que hay que estar atentos a que los salarios superen a los precios. No es así, no es esta lucha o esta puja entre los salarios y los precios, no tiene absolutamente ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia es bajar la inflación para que, estando controlada, puedan no otorgarse sumas ni ajustes porque no se necesite, justamente porque la inflación está comenzando a desaparecer. Lamentablemente por ahora no está desapareciendo porque se apresta para este mes de septiembre que tengamos una inflación de alrededor del 7% también. Sería el tercer mes de una inflación en los índices iguales o mayores al 7%. Pero es importante que tomemos conciencia sobre estas declaraciones totalmente vacías y sin ningún sentido. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.